Seguro le estabas aumentando el volumen a tu celular o a tu laptop. Ay. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, no sé en qué horario le estás viendo el video, en qué hora, pero ahora yo estoy grabando en la tarde. Así que vamos a estar continuando el estudio al libro de Job. Nuestros maestros Josimar y Nelly han subido un video este domingo, la primera parte. Bueno, conmigo vamos a estudiar la segunda parte del libro de Job. Y bueno, mi nombre es Daniel y vamos a estar aprendiendo algo nuevo en este video. Así que comencemos. Bien, chicos, vamos a continuar con la segunda parte del libro de Job. Ustedes recuerdan que como Job estaba en un punto ahí de sufrimiento, de mucha tristeza, de porque todo se le ha ido, todo lo ha perdido, pues sus amigos deciden ir a consolarle, a animarle y darles palabras de aliento a Job. Pero a la final nos vamos a estar dando cuenta, y en este estudio, que los amigos han ido con esa intención, pero a la final lo critican, lo juzgan, le dicen de todo menos lo alientan. Para nada, solo lo juzgan. Entonces, eh, si ustedes, bueno, vamos a empezar iniciando con el discurso de Bildad. Dios es justo y sabe discernir. Si no oye a Job es porque él ha pecado. Eso es lo que piensa Bildad sobre la situación de Job, ¿sí? Pero Job, en la sabiduría que él tenía, porque era un hombre justo, pues dice, un hombre, aunque sea inocente, no puede justificarse delante de Dios. El que sufre es considerado como un perverso. Entonces, entre paréntesis, nosotros muchas veces, o tal vez si hemos tenido esa oportunidad de conocer tal vez a una persona que tenía, o bueno, tal vez tiene buenos ingresos, no sé, un buen trabajo, una buena familia, es muy respetado en la sociedad y todo eso, pero de pronto se le va todo, lo pierde y, y ahí está y sufriendo y todo eso, y nosotros en algún punto tal vez al verlo así, hemos pensado en nuestra mente, en nuestra cabeza, diciendo, seguro él ha hecho algo malo o ha hecho algo que no le agrada a Dios, por eso es que está sufriendo, está pagando las consecuencias de su desobediencia, digamos, ¿no? Entonces, ese pensamiento que hemos tenido muchas veces nosotros, no es la excepción con los amigos de Job. Job, bueno, los amigos de Job han juzgado así de por sí, al ver su casa quemada, sus terrenos ahí perdidos, su ganado muerto, su familia que está totalmente así bien destruida, si podríamos decirlo. Entonces, es que Job eh, dice eso, ¿no? Y Job más después está pidiendo o suplica a Dios que le deje solo para tener un poco de consuelo antes de su muerte. Otra vez Job desea no haber nacido. En el capítulo 10, versículo 18, nos vamos a dar cuenta si leemos, es en que Job dice que prefiero nunca haber salido de la matriz de mi madre. Hubiera preferido nacer, en otras palabras, nacer muerto y que me manden directo a la tumba. Así nunca hubiera sabido qué es la vida, qué es el sufrimiento y todo eso. Entonces ahí es cuando le dice a Dios, mátame o prefiero morir. Entonces, ya más después, su otro amigo que es Sofar también hace otro discurso o empieza a hablar con Job. Y uno de sus pensamientos de Sofar es que la presunción de Job no significa nada ante la presencia de Dios. Si Job si Job se arrepiente y vuelve a Dios, encontrará la paz. Entonces, este Sofar en su mente, pues dice que la presunción, o sea, la vanidad, el orgullo que tenía Job de que era un hombre justo, le iba bien y todo eso, esa vanidad, esa, se podría decir, ese orgullo que tenía Job de sí mismo, para Dios no es nada.
Pero si él se arrepiente por tener ese orgullo, esa vanidad que no le sirve de nada, pues Dios va a traer la paz. Entonces Job ahí responde en el capítulo 12 y en el capítulo 14 diciendo que él, bueno, la Biblia nos menciona que él nunca ha acusado a Dios del por qué le está pasando todo esto. Ni tampoco sabía Job de por qué él ha permitido, por qué Dios está permitiendo que todas estas cosas le sucedan. Job decidió confiar en Dios. Y algo interesante que Job dice en el capítulo 13, versículo 15, es que aunque él me mataré, en él esperaré. Entonces, ahí vemos el nivel de confianza que Job tenía a Dios. ¿Por qué? Al punto de decir que si Dios me mata, en él esperaré. Él sabía, él tenía un grado de confianza. Y cuando tú confías en Dios, automáticamente te vuelves dependiente de él. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes de Dios, pues venga algo bueno o venga algo malo a tu vida, tú estás confiado y estás dependiendo de Dios, estás en sus manos. Tú sabes que estás en sus manos. Y cuando una persona sabe que está en las manos de Dios, pues no va a haber nada que lo mueva. No va a haber nada que le haga dudar a esa persona. Porque si va a morir, como decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, tenía un grado ahí de confianza. Por eso es que Job ha llegado a ese punto de decir, si él me mataré, en él esperaré. ¿Sí? Entonces, para continuar, Job, bueno, los amigos de Job lo acusan de haber añadido el engaño y la mentira a sus otros pecados. Ahora son más duros en sus acusaciones. Han venido con la intención de animarlo y alentarlo, pero a la final lo acusan y no solo lo acusan con faltas graves que tal vez ha cometido, simplemente ya le están diciendo cosas más fuertes. Seguro tú has robado, seguro tú robabas para tener, no sé, un buen ganado, hay muchos sirvientes y todo eso. Y es ahí cuando Elifaz entra en su segundo discurso. Lo acusa de presumir y de pureza cuando ningún hombre es puro delante de Dios. Este Elifaz es que dice, seguro, o bueno, tú en tu vanidad, en tu orgullo de hacerte pasar por una persona que agradaba a Dios, que era pura, pues por hacer eso y por mentir, Dios te está castigando. Entonces, sus amigos van perdiendo la paciencia mientras Job se está calmando y trata de poner confianza en Dios, su única esperanza en vindicación. Mientras sus amigos están ahí, no sé, siguiéndole, molestando, diciéndole que tú eres un pecador y todo eso, Job trata de mantener la paciencia y a poner un poco más de confianza, confiar más en Dios, mientras más está el problema ahí. Entonces, Job, las ideas que tiene su amigo Elifaz, no lo refuta, pues Job sabía que Dios es testigo de su inocencia. Job sabía que él era inocente, que él nada malo ha hecho. Y ya en el segundo discurso de Bildad, él dice, ¿cuándo te vas a callar? En otras palabras, ya deja de quejarte. ¿Por qué te quejas de que Dios te está haciendo así tú no sé, en tu orgullo, en tu vanidad, por hacerte al bueno, pues por mentir, Dios te está castigando? Y lo acusa Job de todo su sufrimiento. O sea, todo lo que te está pasando es consecuencia de tus mentiras, en otras palabras, ¿no? Y hay una respuesta que hace Job y le dice, pasa a describir cómo lo ha perseguido, cómo Dios lo ha perseguido y le pide compasión a sus amigos.
da testimonio de su fe en Dios, teniendo la seguridad de que Él hará justicia aún después de su muerte. Entonces ahí vemos cómo es la actitud de Job frente a lo que le acusan sus amigos, lo que le dicen de todo, pero Job sigue dando testimonio de su fe en Dios y él sabe que Dios va a hacer justicia, si no es en el momento ahí de cuando está vivo, va a ser en el momento cuando él esté muerto. Pero de que va a hacer justicia, va a ser justicia. ¿Sí? Entonces, Job seguía con la fe en Dios y ese era un testimonio que estaba mostrando a sus amigos. Para continuar, Job dice en el capítulo 19, versículo 25, Job afirma y dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Aquí es cuando entra Zofar en acción y en forma apasionada o en forma exaltada, si bien podemos decirlo ya, tal vez está empezando a gritar a Job, se lanza sobre él, le asegura que el triunfo del perverso dura muy poco y muy pronto Dios descargará su ira contra él. Ahí está, Zofar está diciendo que para una persona que hace lo incorrecto delante de Dios, ese tiempo tal vez de felicidad, ese tiempo de que le vaya bien, dura muy poco. La verdad dura muy poco. En algún punto Dios se va a cansar y va a descargar su ira contra la persona que no vaya en sus mandamientos. Es lo que dice Zofar. Y Zofar había omitido lo siguiente, que los malos prosperan, enriquecen y experimentan las bendiciones que afirmaba que solo ocurría con los justos. A una persona, para explicarlo mejor, Dios permite muchas cosas y permite que tal vez le vaya bien, que sean muy bendecidos, que sean bienaventurados, las personas malas, las personas que, digamos, roban, y no sé, que hagan todo tipo de cosas malas, pero les va bien. Y hay personas buenas que hacen de todo, de caridad, hacen acción social y qué sé yo, pero tal vez muchas veces les va mal. Entonces ahí es cuando Dios permite que pase estas cosas porque Él quiere que nosotros como hijos de Dios, te venga o no te venga, cosa buena, tienes que entender o tenemos que entender quién es nuestro Redentor. Y que no solo quién es nuestro Redentor, sino que nuestro Redentor, que es Cristo Jesús, vive. Él vive y está ahí a nuestro favor. Está ahí obrando para que tú y yo podamos seguir creciendo en espiritual. Y Job eso entendía. Job entendía que a pesar de la prueba, Dios va a estar obrando en su dolor para que pueda crecer tal vez un nivel más con Dios. En nuestro caso, las pruebas vienen para acercarlos más a Dios, no para alejarlos. Tenemos que verlo desde ese punto. Para continuar, Job sigue siendo juzgado por sus amigos, y ahí es cuando entra el tercer discurso de Elifaz. Acusa a Job de pecados que no cometió porque son pecados que todos hubieran conocido. Y Job hace una respuesta. Y debido a que sus tres amigos, tanto que lo juzgan, lo critican y le echan la culpa a Job, pues Job ya tal vez en su dolor y hasta en un punto en el que ya no sabe qué hacer, pues desea hablar con Dios y quiere defender su caso, ya que sus amigos no lo estaban ayudando. Sus amigos han ido con la intención de ayudarlo, pero lo han bajado la autoestima más, lo han humillado más de lo que ya estaba tal vez y estaba muy triste. Entonces Job va donde Dios
Y en otras palabras, decide reclamarle. Y le dice, ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Yo qué he hecho? Si yo soy justo, si yo te sirvo y todo esto, ¿no? Pero va a mostrar el caso y, bueno, este versículo que dice, capítulo 23, versículo 10 de Job hasta el 14, podemos decir que, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hará conmigo lo que se ha propuesto. Dios, en ese momento de prueba, Job sabía que Dios lo estaba probando. Es como el oro. Cuando tú quieres, no sé, refinar, pulir al oro, sacar toda la impureza que tiene el oro y probar si en verdad es oro, lo tienes que poner al fuego. Cuando tú le pones al fuego a este metal, pues ahí en el fuego se está refinando, se está limpiando, purificando y todo eso. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros muchas veces. Dios quiere que crezcamos a un nivel de espiritualidad más de lo que ya tenemos. Pero para eso Dios va a tener que darnos pruebas. Pruebas muchas veces que tal vez para nosotros va a ser difíciles de entender del por qué nos está pasando esto. Cuando te pasa una prueba, tú tienes que entender o decir como dice Job, ¿no? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hará conmigo lo que se ha propuesto. Una vez que Dios te haya probado y hayas aprobado tú en ese examen, en esa prueba, pues Dios te va a empezar a utilizar de una manera más tremenda de lo que ya te está usando, ¿sí? Pero para eso tenemos que, se podría decir, sufrir, pasar un tiempo de tribulación para que el Señor pueda estar mejorándonos, ¿sí? Entonces, Job manda y decide dar el caso, ¿no? Decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Job había desafiado a Dios a comparecer en la corte. El Señor respondió a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora prepárate, hijo, yo haré las preguntas. O sea, Job ahí, todo así, bien, bien triste, tal vez pensativo, va donde Dios y le dice, Dios, ¿por qué has permitido que me pase esto? ¿Has permitido todo esto? Y Dios le dice, como dice acá, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ¿quién te ha dicho que hagas esto? ¿Por qué me estás reclamando a mí? Y le dice, yo voy a hacer las preguntas ahora. Y ahí es cuando Dios le dice, ¿quién puso los cimientos de la tierra, estableció los mares y las galaxias y las estrellas en su lugar, las vastas extensiones del universo? Dios le dice. Y le pregunta, en otras palabras, le dice a Job, ya Job, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que ha creado las estrellas? ¿Quién es el que ha creado los cimientos de la tierra? ¿Quién ha formado las galaxias? ¿Quién ha dado un orden a este universo? Y le dice, yo, Dios. ¿Acaso tú puedes darme un consejo a mí? Eso es lo que le está diciendo Dios a Job. Le está tratando de hacer entender que Dios sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y más adelante, cuando Dios le está tratando de hacer entender eso a Job, pues Job conscientemente de su pequeñez o de lo insignificante que es o de lo que somos nosotros ante la creación de Dios, tantas maravillas que ha hecho Dios y bueno, ¿no? Job, consciente de su pequeñez, desiste en su empeño de responder al Todopoderoso. O sea, al ver la grandeza que es Dios y la creatividad, la inteligencia, todo lo que es Dios, lo que ha hecho Dios, pues ya desiste, ya no trata de responderle al Todopoderoso, a nuestro Señor. Entonces Dios le pregunta a Job si podía hacer las cosas
Dios le pregunta si podía hacer las cosas que él hacía, juzgar al mundo con justicia. O sea, le hace un corte a Job, ¿no? Eh, le dice a Job, ¿no? ¿Acaso tú puedes hacer lo que yo hago? ¿Puedes juzgar al mundo con justicia? ¿Tienes tanta sabiduría como yo? Y es muy interesante cómo cómo Dios habla con Job, al punto en el que Job ya no tiene respuestas, ya no sabía qué responder o decirle a Dios. Entonces, una vez que Dios terminó de hablar, Job no tenía que decir nada excepto lo siguiente. Él, chicos, Job, al ver la sabiduría, la grandeza de Dios, porque estaban hablando, literalmente Dios estaba hablando a Job y le estaba diciendo, le estaba tratando de hacer entender que él tenía el control, que él sabía lo que hacía. Y ahora Job no tenía nada que decir excepto lo siguiente. Cuando Job entendió que es una persona que no puede aconsejar nada a Dios porque Dios es un todopoderoso, es un ser muy, muy creativo, un ser muy supremo, Job se da cuenta de algo, y es que él tiene el control. Cuando Job se da cuenta y a pesar de la prueba de la tribulación, Job sigue confiando en Dios, pues ustedes van a seguir leyendo en que Job recibe el doble de lo que tenía. Dios le bendice gracias a esa paciencia que tenía en la prueba, a esa confianza que él no ha dejado de depender de Dios. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, chicos, o como conclusión, nosotros debemos obedecer y confiar en Dios, someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no. Job no la entendía, ni sabía que Dios ha permitido que Satanás toque las posiciones que tenía y que vuelva un caos su vida. Job no sabía eso, pero se sometió a Dios y a su voluntad, ¿sí? Y tenemos que entender algo también. Dios no está obligado a darnos la razón del por qué nos están sucediendo cosas. O sea, Dios, no le podemos decir a Dios, o tal vez aconsejarle, ¿no? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Mejor que no me pase esto. Todo lo que nos pasa, chicos, como creyentes, sea bueno o sea malo para nosotros, es algo que nos tiene que acercar a Dios. Y si tú alguna vez has estado en ese punto de estar ahí y al punto de tal vez ya no querer nada más de Dios, ya no querer nada de Dios, tenemos que decirle a Dios, ya no tenemos que decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Tenemos que decirle, ¿para qué es esto que me está pasando, Señor? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿O qué me quieres enseñar con esta prueba? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces tenemos que ver todas las cosas que el Señor nos deja pasar, tenemos que verlo como una forma positiva, ¿sí? Y aunque no sepamos la razón por la cual permite que algunas cosas o que Dios permite que algunas cosas nos ocurran, podamos afirmar que Dios nos acompañará en el proceso. Y eso tenemos que tenerlo en mente, chicos. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Él va a estar aconsejándonos y ustedes, retroalimentando, ¿no? Esa parte en la que Dios le está diciendo a Job, ¿no? ¿Acaso tú puedes hacer esto y esto? Yo he creado todo esto. En ese punto es cuando Dios le está ayudando a Job en la prueba. Tal vez Job ya quería rendirse, que quería ya dejarlo todo y morir y listo. Pero Dios le está haciendo recuerdo, le está poniendo en su mente, no te preocupes, yo tengo el control. Eso es lo que le está diciendo
Dios a Job. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En el momento más malo, en el momento más triste, Dios está ahí. Y Dios tiene el control. Nosotros solo tenemos que depender de Él, ¿sí? Entonces, Dios no nos dejará ni abandonará. Tal como Job, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y aunque pudiéramos perder nuestras vidas, siempre confiaremos en Él. Tenemos que llegar en esa conclusión, chicos. ¿Sí? Nuestro Dios vive y porque nuestro Dios vive, pues tenemos esperanza, tenemos esa confianza de que Dios va a estar ahí. Y si morimos haciendo la voluntad de Dios, pues va a ser un gran privilegio, va a ser una gran bendición que tú mueras haciendo la voluntad de Dios. Porque, como les digo, les vuelvo a decir lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía eso, que nuestra vida, chicos y chicas, como jóvenes, sea la de agradar a Dios. Y si morimos, pues si hemos tenido una vida que agrade a Dios, pues prácticamente el morir va a ser nuestra ganancia, porque ya hemos hecho el trabajo que Dios nos ha dicho. Entonces, tenemos que entender eso, chicos. Tenemos que depender más de Dios, pase lo que pase. Y siempre preguntarle a Dios, ¿para qué quieres que, o para qué quieres que haga con esto, Dios, con esta prueba? ¿Sí? ¿Para qué es esto, Dios? Ya no el por qué, sino para qué. ¿Sí? Ahí donde están, chicos, yo les animo a que podamos aplicar esto en nuestras vidas. Si tú estás pasando un momento ahí triste, un momento tal vez muy, no sé qué te puedo decir, un momento en el que ya quieres dejarlo todo, pues te animo a que vuelvas a afirmar tu confianza en Dios, puedas volver ahí a depender de Dios. Y Dios va a estar obrando. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te doy las gracias porque en verdad nos enseñas muchas cosas, Dios. Nos permites poder pasar este tiempo, Dios, tal vez de prueba, tal vez de tristeza muchas veces, Señor. Pero queremos decirte, Dios, y queremos entender que tú estás ahí, Dios, que tú estás ahí en el momento de la prueba, alentándonos, ayudándonos y haciéndonos recuerdo que tú estás ahí, Señor. Gracias por cada joven que ha visto este video, Señor. Y te doy las gracias porque en verdad, con la vida de Job, para nosotros es un ejemplo en cómo tenemos que aferrarnos más en la prueba a ti. No tenemos que alejarnos. Tú las pruebas que nos mandas es para acercarnos a ti y poder crecer más espiritualmente. Y queremos hacer eso, Señor. Tal vez yo estaba pensando alejarme y decir, Dios, basta, ya no quiero nada más de ti. Pero, Señor, yo te pido perdón si es que ha sido así mi pensamiento. Y te quiero decir, Dios, que una vez más te entrones en mi vida y me des la fuerza para poder salir de ese problema, de este problema, Señor. Gracias por que tú siempre estás ahí ayudándonos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.